Para el pago de amortizaciones, para el cálculo de amortizaciones en este caso, como vemos el ejemplo aquí, podemos ver esto es lo que vamos a conseguir una vez terminado el video, que se obtiene por medio de menú, finanzas, amortización y tabla de amortización. Bien, para entender cómo hacer toda esta tabla de amortización, primero tenemos que ir a Excel. En Excel vamos a empezar con este ejemplo sencillo, para luego pasar al ejemplo más específico. Bien, vemos que aquí tenemos una deuda de $500.000 a una tasa efectiva de 8%, que en este caso es anual, a 5 años. Es bastante sencillo esto. Calculamos el pago de esto, que es igual a pago, la tasa, los periodos, que en este caso son 5, el valor actual, que esto siempre tiene que ser en Excel negativo. El valor actual, ¿por qué? Porque esta fórmula entiende de que esto es un desembolso. Pero vamos a ver que en Texas no lo toma así. Después, el valor final aquí, el valor futuro, no lo vamos a tomar en cuenta. Y el tipo de pago va a ser al final del periodo. Bien, ahora sí. Tenemos que el pago es 125.000. ¿Cuántos periodos van a ser de esta amortización? Esto se conoce como el método francés, por si acaso. Bien, así que vamos a, como son 5 años, entonces son solo 5 periodos. 3, 4 y 5. Bien, la cuota va a ser este valor de aquí. Y no se va a mover hasta el final del periodo. Por eso lo vamos a poner fijo. Bien, ahora el saldo. La deuda empieza con los 500.000. Y el interés se va a calcular de ese saldo. Entonces 500.000 por el 8%. El 8% tenemos que ponerlo fijo. Es necesario sí pasar por toda esta aplicación porque cada uno de estos detalles entra en la función que tiene Texas. La amortización va a ser igual a cuota menos el interés. Y el saldo va a ser la deuda menos la amortización. De esa manera, teóricamente me tiene que terminar en 0. Y efectivamente queda en 0, por lo tanto esto está bien. Ahora, ¿cómo podemos tener todo esto aquí? Primero vamos a limpiar este ejemplo y vamos a empezar desde 0. Menú, finanzas, amortización y tabla de amortización. Desde aquí no se puede saber nada. Tenemos que ir a la librería. En la librería está, lo buscamos, ¿no? Obviamente, que es su símbolo este. Y vemos que aquí abajo están sus datos que hay que poner. NPMT es el número de filas que quiero que aparezca en mi ejemplo, ¿no? De aquí de Texas. Como esto es pequeñito, yo simplemente quiero que aparezcan todas las filas, en este caso son 5. Luego vamos a ver la N. N es el número de periodos. Esto ya no tiene que ver con las filas, tiene que ver con el problema ya en sí. Bien, entonces aquí ya sería 5, porque van a ser 5 periodos. Coma, y luego vemos el siguiente que es I. I es la tasa. La tasa aquí en Excel está medido en porcentual, o sea, es como si fuera 0,08. Bien, es lo mismo. Pero aquí directamente se lo va a poner con un 8, directamente. Porque así lo entiende la función. El present value, que es el valor presente, que en este caso es la deuda, va a ser de 500.000. ¿Se acuerdan que el pago se calculaba con negativo aquí? Aquí la calculadora no lo entiende así, entonces va a ser 500.000. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es PMT. Este es el pago, o sea, es la cuota. Esto
pero no lo vamos a poner porque no ayuda en nada. ¿Cuál es el siguiente? El valor futuro. ¿Utilizamos el valor futuro? No. ¿Cuál es el siguiente? Este dato de aquí es el número de pagos que se va a hacer, o sea, las capitalizaciones que se van a hacer en un año. ¿Cuántas capitalizaciones se van a hacer aquí? Ninguna. O sea, si se va a pagar bimestralmente, semestralmente, trimestralmente, etc. Entonces, como aquí no va a haber nada, directamente, ¿cuántas capitalizaciones van a haber? En un año va a haber una. O sea, va a ser una vez al año. El siguiente valor es muy parecido, no voy a entrar en más detalles con el siguiente valor, simplemente se pone el mismo. ¿Cuál es el siguiente? Este valor de aquí es el número de pagos, lo tengo acá, a ver, aquí está. ¿Ve? El valor que yo puse ahí era los pagos por año, lo que estaba explicando. El siguiente valor es el periodo de capitalización por año. Bien, generalmente estos dos valores se ponen lo mismo y siempre tienen que ser enteros mayores que 0. Pero en el siguiente, en el que me toca ahorita, que es este de aquí, PMAT, es el pago vencido al final o al principio del periodo. Recuerdan que cuando yo estuve en Excel, aquí me preguntaba 0 es final del periodo, ¿no? Y 1 es al comienzo del periodo. Cuando yo pongo 0 o no pongo nada, lo sobreentiende al final del periodo. En este caso aquí yo voy a poner al final del periodo igual. Entonces, puedo poner 0 o no puedo poner nada, o puedo poner nada tampoco, entonces lo paso. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es el round value. Esto me calcula los decimales que va a tener la tabla. ¿Cuántos decimales quiero que haya? Redondeado, quiero que sean 2 decimales redondeados. Le doy, ahora sí le doy Enter y me calcula esta tabla. Veamos si se parece a la tabla que yo tenía aquí. Bien, tenemos el periodo, que es la primera que sale aquí, 0, 1, 2, 3 hasta el 5. Tenemos, ¿existe la cuota? No, no está la cuota. ¿Cuál es el que sí está? Está el interés, como podemos ver aquí. Yo esto lo voy a ordenar un poquito. A ver. Está todo... Ahí está. ¿Sí? Ahora sí. Tenemos menos 40.000, que es el interés. 33.182, que lo redondea. Y como pueden ver aquí, lo redondea al segundo decimal. En este caso aquí sería 0, aquí sería 0, aquí sería 20 y aquí sería 16. O sea, lo está redondeando a 2 decimales y el 0 lo sobreentiende. Entonces este mismo dato es el que está aquí. La amortización está aquí. 85, 92, 99 está aquí. 85, 92, 99 está perfecto. Y el saldo de capital está aquí y termina también en 0, solo que aquí es mucho más exacto en la calculadora, obviamente. Bien, ahora podemos hacer otro ejemplo un poco más complicado que ya tiene capitalizaciones, o sea, pagos periódicos. En este caso tenemos una deuda de 100.000 a una tasa anual del 10%, capitalización bimestral. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Hay 6. Durante 5 años y vamos a calcular el pago. Bien, entonces damos pago. Bien, la tasa es el 10%. Pero como la tasa va a ser capitalizable bimestralmente, le doy dividir entre la capitalización. Siguiente, los periodos. ¿Cuántos son los periodos? Son 5 años. Pero esos 5 años lo voy a capitalizar bimestralmente, por lo tanto le voy a multiplicar por 6. ¿Cuál es el valor actual? Recuerden que aquí tiene que ir negativo 100%. 100.000 diré, perdón. 100.000.
El valor futuro no lo necesitamos y el tipo de deuda es el de la cuota que se va a pagar es al final del periodo. Le doy Enter y ahí está calculado. ¿Cuántos periodos va a ser aquí? Bien, sabemos que este es 0. 6 por 5 es 30, entonces 1, 2, voy a estirar esto hasta el 30, hasta ahí. Bien, la cuota, ya sabemos que la cuota va a ser esto, fijo. Tiramos para abajo, el interés se calcula del saldo, en este caso el saldo empieza con la deuda de $100.000. El interés se va a calcular saldo por la tasa, en este caso la tasa es el 10%, pero va a ser bimestralmente, entonces sería 10% dividido entre 6. Ahí está. Esto voy a ponerlo ahí. La amortización va a ser igual a la cuota menos el interés y el saldo va a ser el saldo anterior menos la amortización. Bien, una vez teniendo eso, teóricamente tendría que terminar en 0. Bien, aquí parece que hubo un error. Sí, aquí vemos de que esto no lo pusimos fijo porque esto se tiene que quedar fijo. Ahora sí. Ahora sí, exacto. Tiene que terminar en 0 y terminó en 0. Quiere decir que el ejercicio está correcto. ¿Cómo podemos tener todo esto en Texas? Bien, vamos a menú, finanzas, amortización, tabla de amortización. Bien, ya sabemos de que el primero tiene que ser el número de periodos que yo quiero que aparezcan. Yo quiero que aparezca todo. Más adelante vamos a ver un ejemplo en donde no aparecen todos. Bien, yo quiero que aparezca toda esta tabla que veo aquí. Le voy a dar 30. Quiero que haya 30 filas. ¿Cuántos periodos hay? De igual manera, hay 30 periodos. ¿Cuánto es la tasa? La tasa es 10%. Entonces yo pongo directamente 10. ¿Cuánto es la deuda? Aquí en este ejemplo es 100.000. Y ¿cuáles eran los valores siguientes? Eran la cuota, que en este caso la cuota o el pago es no lo vamos a poner porque no lo necesitamos. Y el siguiente valor es el valor futuro. Tampoco lo necesitamos. Este valor de aquí, como ya saben, es el número de periodos que va a haber. En este caso, ¿cuántos periodos van a haber? Va a haber una capitalización de 6, porque va a ser bimestral. Una capitalización bimestral. ¿Cuántos bimestres hay en un año? Hay 6. Entonces aquí vamos a poner 6. De igual manera, el siguiente también se pone lo mismo. Y este valor de aquí, que como ya saben, significa si va a ser al inicio o al final del periodo. En este caso, 0 significa al final. Como todo lo estamos calculando al final del periodo y como en la vida real es así, entonces directamente podemos poner 0 o no podemos poner nada, o podemos poner nada también directamente. Y el run value, ¿cuánto quiero que lo redondee todos los datos? Quiero que los decimales se redondeen a 2. Le doy enter y ahí está, 30 datos. Sí, efectivamente es el mismo, 1600, ahí está, los intereses, 1666.67, 1623, todo es lo mismo. Bien, ahora en la calculadora es un poco complicado, obviamente como yo estoy en computadora ahorita es más fácil para mí manejarlo, pero en la calculadora van a notar que si aprieto este botón de aquí, se me va para abajo, miren. ¿Ven? No me deja ver. Ahí me deja ver hasta el 10 y luego directamente se pasa al 30. Entonces, en ese caso, yo tengo que dar Tab. Aquí entramos con Tab. Ahí, y ya recién puedo ir uno por uno.
Bien, eso a modo de una recomendación. Bien, ahora el mismo ejemplo, utilicemos el mismo ejemplo, pero ya no quiero que sean 30 datos, simplemente quiero que me muestren los 5 primeros datos, porque me interesa eso, digamos, solo los 5 primeros datos. Entonces le doy igual, y como ven, me muestra solo los 5 primeros datos, manteniendo todos los datos fijos. Comparémoslos con... solo me va a mostrar estos datos. Veamos, empieza con menos 1666, aquí está, solo esto me está mostrando. Y termina en un saldo de 86.578, y ahí está efectivamente 86.578. Esa es la importancia del primer valor que se le pone en la función. Bien, de esa manera terminamos con el ejemplo. Pero voy a poner un ejemplo un poquillo más sencillo y más corto, que es el de aquí, que es la amortización, que es el balance. Bien, olvidé presentarme. Yo soy Mauricio Ove. Lo hago en este momento para evitar el plagio del video, obviamente. Pueden agregarme, hablo de temas económicos relacionados con finanza y economía y su aplicación, como en este caso en las calculadoras. Continuemos. Veamos para qué sirve el balance. Bien, el balance es muy importante. Vamos a ver su librería. Su librería del balance. A ver, ahí está, balance. Es todo esto, es mucho más largo. Es bastante largo. O se puede resumir con esto, ¿no? Veamos la forma más fácil. Aquí dice amort table. ¿Se acuerdan de este valor? Es el que recientemente calculamos, es la tabla de amortización. Amort table, que está aquí. Es la misma, pero para poder usarla, primero necesitamos crear la variable. Van a ver la importancia de esa función, por eso lo pongo aquí. Primero voy a poner, sí, ya lo copié, ¿no? Lo voy a copiar esto porque es el... a ver. Sí, ya lo tenía copiado ya, perfecto. Entonces, voy a poner una variable que se va a llamar tabla. Ahí está, perfecto. Y lo voy a encerrar con el amort table que tenía las 30 filas. Bien. Le doy enter y me va a guardar la variable. O sea, toda esta tabla de aquí se va a convertir en una variable. Luego recién voy a poder usar la función de que está amortización y balance. Bien, ¿qué me dice? Balance, yo tengo que usar este valor de aquí, npmt. ¿Qué significa eso? Significa de que ¿cuál fila quieres que te muestre el resultado? Eso es lo que me está diciendo. Bien, yo quiero que me muestre yo quiero que me muestre la fila 28. Entonces voy a poner aquí 28. 28 y luego voy a poner la variable. La variable, para que entienda cuál es esta. Que es la única que tengo, apretando variable, tabla. Y sí, listo, sencillo, le doy enter. Y ahí está. 8.317. Que era el valor 28. Bien. Ahora, pero como digamos que no tengo la variable tabla, directamente me toca escribir todo. Pues se hace por el método más largo. Bien, entonces pongo variable, amortización, balance y me voy por el camino más largo. En este caso lo mismo, quiero que me aparezca bueno, si quieren la fila 29, que es la de aquí abajo, coma, que sigue después, sigue n, ¿cuántos son? Son 30 periodos. Recuerden que n significa periodos. Luego continúa con la tasa. ¿Cuánto era la tasa?
Ya me olvidé. ¿Cuánto era la tasa? Era 10%. A ver, veamos. Sí, era 10%. Bien. Continuamos con el valor presente. Es 100.000. Luego continúa con valor presente, luego viene el pago, la cuota, que no nos interesa, el valor futuro, que no nos interesa tampoco, entonces coma, no nos interesa y no nos interesa. O sea, estaba hablando de esto, que no necesitamos eso, por eso le doy coma. Luego vienen las capitalizaciones, que son estas dos y son iguales. Entonces yo aquí le voy a dar 6, porque son pagos bimestrales, y también 6. Ups, aquí me va a salir error porque puse punto y no coma. Ahora sí. ¿Qué continúa? Continúa el PMAT, que significa el inicio o al final del periodo. Si no se pone nada, significa al final del periodo. Y round value, que es el redondeo de los decimales. Yo creo que se redondea a 2. Le doy enter y me sale el mismo valor que yo busqué, en este caso 29. Aquí buscamos 28, que fue 8317, que fue este, 28, periodo 28, y aquí estoy buscando el periodo 29, que es automáticamente 4193. Bien, voy a explicar en otros videos las siguientes funciones de la opción de finanzas que tiene la calculadora. Por ejemplo, faltaron dos todavía, que es el interés pagado, el capital pagado, y en realidad todo lo que tenga relacionado con finanzas y estadística y probabilidad. Cálculo no, porque ya hay muchos videos de eso. Pueden seguir a estos videos para que estén informados de los siguientes videos, porque he notado que no hay muchos videos en español acerca de finanzas con la calculadora Texas. Bien, eso es todo.